Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros vamos a conversar brevemente hoy acerca de varias cosas que tienen que ver con lo que esperamos sea de interés, no sin mayores detalles, simplemente revisando algunos asuntos que tienen que ver con la vida. La vida, incluso uno tiene que ponerse con sentido un poco más universal, porque hoy hay una relación de interdependencia, es decir, algo que ocurra, por ejemplo, lo que estaba sucediendo allá con los serbios, que se están peleando con sus vecinos por un territorio, es decir, tiene una influencia internacional. Ahí están involucrados los chinos, o más bien los rusos, los turcos, además de los locales, de esas peleas locales, están discutiéndose un territorio, y entonces eso tiene un efecto internacional de las potencias. Imagínense ustedes lo que eso supone. El caso de Venezuela, donde hay una groserísima intervención de los cubanos, por ejemplo. Pero bueno, digamos que la culpa no es del ciego, sino el que le da el garrote. ¿Quién, de verdad que en la historia quedará con letras muy gruesas y para vergüenza de los venezolanos, como un país fue entregado? Venezuela se entregó a una potencia, a un país miserable, de unos bandoleros que tienen atrapado como rehenes a toda una población y que llegaron bajo el manto de una revolución, impregnados de la lucha reivindicadora de los pobres, contra la dictadura de Batista, todas esas historias que en su momento, contadas así, eran buenas, animaban, suscitaban interés por apoyar, y así hubo mucho respaldo en Venezuela y en otros lugares del mundo. Pero luego quedó una especie de imagen bohemia, romántica, acerca de esos muchachos de la revolución, Fidel y sus aliados, entre ellos el Che Guevara, que su muerte se constituyó después en un símbolo para algunos que suponían que eso era un gesto de rebeldía, usar una imagen del Che. Pero el Che asesinó, ejecutó cubanos y se vanagloriaba de ello. Algo parecido lo que sucede cuando se anuncian en Venezuela: miren, más vale que se queden quietos porque nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Recién acaba de darse a conocer un audio de un alcalde de esos pueblos de Yaracuy, donde se están produciendo fortísimas protestas. Y él decía: mira, márquenlos, vamos a buscarlos en sus casas, nosotros estamos preparados, nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos cómo lo han hecho? Lo que han hecho es llegar con los cuerpos como el FAES, el CONA, la Guardia y los llamados colectivos, que no son más que unos grupos de bandoleros armados, civiles armados, al servicio de la causa a la que han ido asimilando a sectores de los grupos armados oficiales, es decir, policías, los militares, etc. Es decir, realmente un cuadro muy complicado este asunto. Bueno, así estamos hoy día, y yo quería comentarles acerca de la imperiosa necesidad en que se produzca una solución en Venezuela, porque Venezuela se está recortando, así como si estuviéramos podando un árbol para que crezca, ojalá así sea, y sea esplendoroso y produzca mejores frutos. El tema es que pareciera que en esa poda, en ese desmembramiento, están tocando ya raíces, están agotando las bases, y esa planta, en lugar de ese reverdecer, podría tener una historia mucho más triste, es decir, que cueste, que signifique muchos años estando en una situación donde la reconversión sea muy complicada. Tiene que ver con el desarrollo de la mente de esa población, no solo los aspectos que tienen que ver con los valores, sino la pérdida de condiciones para que el hombre se convierta en instrumento de su propia transformación. Es decir, la capacidad técnica, tecnológica, científica,
y la cualidad en cuanto a la mano de obra calificada. Eso se ha venido desvaneciendo, porque no ha habido, la revolución no ha provisto de una forma, ¿ok? Ellos dijeron, vamos a desplazar las fórmulas burguesas de educación, etcétera, porque la educación ha sido elitesca, privilegiada, lo cual constituye una mentira. Nosotros, los venezolanos, sabemos que todos, el que quisiera estudiar, podía entrar a la universidad y se egresaban, y los talentosos egresados de la universidad tenían espacio en la sociedad para desarrollarse. No hubo discriminación social, económica. Eso es una enorme mentira que han venido repitiendo para generar odio social, resentimiento social. Y entonces esas cosas estamos llamados a prepararnos para enfrentar, y eso va más allá de reducir el chavismo, Maduro, como sea. No, el tema que está allí, que subyace, cómo hacer para que toda esa estructura se prepare. Y ciertamente muchos venezolanos en el mundo han mostrado una amplia disposición para ayudar, desde otros centros de desarrollo tecnológico, donde los venezolanos, que muchos están muy preparados, están cumpliendo roles relevantes. Y van a ayudar, lo van a hacer, pero va a pasar un tiempo en que ya eso desaparece. Entonces de allí la emergencia. Y en lo económico hay algo muy importante. Venezuela ha sido tradicionalmente un país monoproductor, o un país con un peso del petróleo en su economía enorme, bestial. Bueno, ¿qué pasa? Hoy día la industria está produciendo unos 300.000 barriles y el sistema productivo está desmoronado, y el personal ha sido también absolutamente destruido. Ahí no sé qué tipo de personal quedará, pero sin duda los resultados, uno tiene que referirse, y son muy malos los resultados. Ahí está Venezuela produciendo muy poco petróleo, y Venezuela, entonces, esos pozos que se desactivan se convierten en un problema muy complicado, porque los yacimientos se destruyen. Eso es, tecnológicamente, es mejor dejar un área productiva, un área con petróleo sin tocarla, pero porque después que se perfora, se hace todo eso, se convierte en un problema si no se le da mantenimiento, que es lo que está pasando. Las refinerías, nos quedamos sin gasolina. Es mentira, porque el bloqueo no es así. Nos quedamos porque esa refinería, antes, grandes refinerías, las mejores del mundo, de las mejores del mundo, que incluso hicieron un enclave internacional para poder trasladar materia prima a los mercados y convertirlo en bienes terciarios, en subproductos que eran más rentables que la materia prima. Eso lo leyó y lo ejecutó muy bien ese grupo de venezolanos que supieron ir en esa transición de las transnacionales a convertirse en parte de las empresas ya nacionalizadas. Bueno, y entonces los resultados es que a estas alturas de haber seguido los planes, ejecutando los planes y con la gente calificada, Venezuela estaría produciendo entre 5 y 6 millones de barriles. Esta crisis sería como tomarse un poquito de agua. Por supuesto, la producción hubiese bajado, ahí están los precios, pero el asunto, y yo me refiero a la emergencia porque estaba viendo que el mundo está desarrollando tecnologías como la sustitución como combustible de los derivados del petróleo para la industria aérea. Usted sabe lo que eso supone: nitrógeno para sustituir el petróleo. Ya hay pruebas. Se dice que Airbus, sus próximos aviones ya estarán funcionando, aviones comerciales, con un sustituto de los derivados del petróleo. ¿Y qué pasa con los vehículos que son el mercado altísimo consumidor de gasolina, gasoil, derivados del petróleo? Pues Tesla acaba de anunciar que está desarrollando una batería altísimamente eficiente que se sale del cobalto para entrar con otras materias primas mucho más económicas, y están anunciando que van a tener un excelente vehículo disponible para el mercado por $25,000. Vehículo más rápido,
no consume gasolina, por supuesto, es eléctrico, y que sin duda va a poner en riesgo, va a poner a correr la industria automotriz. La industria automotriz. ¿Y qué pasa con los productores de petróleo? Nos quedaremos con el petróleo enterrado. Entonces, por eso digo que hay que actuar rápido, es responsabilidad de todos. Un asunto, ojalá algunos, no importa cómo piensen, que adoren a Chávez, incluso a Maduro, si eso es posible, que razonen en relación a lo que supone no hacerlo rápido, porque Venezuela va a perder una gran oportunidad de rehacerse, porque queda todavía un tramo que va a suponer entonces inversiones. El Banco Interamericano está haciendo señalamientos en relación a la disponibilidad de recursos. Tenemos recursos en otros lugares, aquello que está congelado en un banco central de Inglaterra y otros tantos que andan por allí, que hay que hacerlo rápido porque hay una serie de aves de rapiña en el mundo, porque el dinero no tiene patria, el dinero no tiene corazón. Yo estaba leyendo recién cómo un juez que actuaba en la Florida dejó de serlo para pertenecer a un bufete élite que va a manejar casos con esos dineros que son confiscados, congelados, lo que sea, de los corruptos venezolanos, por ejemplo. ¿Cuándo hemos sabido que ese dinero pase a control de los venezolanos? ¿Quién tiene el dinero de Alejandro Andrade? Nos hemos preguntado. ¿Qué pasó con el dinero congelado a Villalobos? ¿Qué ha pasado con todo ese dinero? No se lo quedan, se lo reparte entre los bufetes, los procesos, queda la fiscalía, pasa, no se pierde en la nada. Sí. Lo que me importa en este momento es que no ha ido a Venezuela. Entonces hay que hacerlo rápido. Estamos perdiendo oportunidades y entonces eso es castigar a las próximas generaciones de venezolanos que ya languidecen, que ya a estas alturas no pueden ir a la escuela. Nuestros niños no pueden ir a la escuela. Hoy están hablando el mundo, por supuesto todo el mundo por el COVID, de conexión remota para estudiar, lo cual es complicadísimo, es fastidioso y para un niño, pues, imagínense, el niño quiere interactuar, jugar. Pero el caso de Venezuela es que además de esas limitantes, no hay la cantidad de gente, los venezolanos en su mayoría no tienen una internet de calidad, necesita un cierto tipo de banda para que pueda conectarse por las videoclases. Entonces, estamos cayendo a mentira. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para salvar a Venezuela? Nosotros estamos en situaciones, y yo escucho y leo lo que dicen unos cuantos venezolanos, de buena fe seguro, acerca de, por ejemplo, lo que pasa en los Estados Unidos. ¿Van a seguir dependiendo de lo que hagan fuera del país? ¿Vamos a seguir en eso? No, nos importa a nosotros los venezolanos. En los Estados Unidos en este momento se debate acerca de un problema electoral y Venezuela entra en ello por interés electoral. Lo que se diga en este momento por uno u otro bando, republicanos, demócratas, tiene que ver con sus intereses de ellos, de los Estados Unidos. No es Venezuela la que importa. Y eso puede ser doloroso, pero es la verdad. Es la verdad. Tenemos que ponernos nosotros allí y hacer lo que haya que hacer en Venezuela. Y bueno, vendrá alguna ayudita, etcétera, y sobre todo el post, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, esa reconstrucción europea. Bueno, seguramente encontraremos manos que lleguen para apoyar lo que supone la reconstrucción de Venezuela. Nosotros queremos agradecerle haber compartido hasta ahora y mañana nos encontraremos. Chao.